downfall. Linda was never the good witch. Gossip and spreading rumors will be your downfall. She threw her into the dead ditch. Jealousy makes you lose everything, that's the cost. How about you just stay in the land of the lost? Besties with the witch of the west. Hate on us, but you're still obsessed. Getting me to be the big bad villain, babe, go get a psychoanalysis. Because I know I'm one in a million, but it's fine, I'll be your protagonist. You're talking too much, we can all hear your whispers. Calling us wicked is a little insulting. You gave them to her, but you can keep the rest with first thoughts. Your word goes, girl, but that's just disgusting. You can call me the bad witch, but I'm not the snitch. So tell me which is which? Which is which? Which is which is which? Mirror on the wall, who's the saddest one of all? Glenda was never the good witch. Gossip and spreading rumors will be your downfall. She threw her into the dead ditch. Jealousy makes you lose everything, that's the cost. How about you just stay in the land of the lost? Besties with the witch of the west. Hate on us, but you're still obsessed. Hating me to be the big bad villain, babe, go get a psychoanalysis. Because I know I'm one in a million, but it's fine, I'll be your protagonist. Yo pienso mucho en nuestros jóvenes porque se nos ha dado a través de las generaciones un legado que tenemos que cuidar. Misioneros, pastores, evangelistas han invertido su vida para que hoy nosotros vivamos y disfrutemos este evangelio. Y lo han hecho dejando de lado su familia, su cultura, sus comodidades en la mayoría de los casos. Y todos nosotros somos el producto de viejitas, abuelitas que oraban, el producto de misioneros que daban sus vidas, evangelistas que emprendían desafíos de fe, haciendo que el evangelio sea extendido. Y ahí habrá testimonios aquí entre todos nosotros de gente que dice, sabe, por una de esas campañas conocí al Señor, o por la radio escuché de Cristo, o lo vi por televisión, o alguien golpeó la puerta de mi casa. Pero eso es un legado que nosotros tenemos la obligación de pasarle a las siguientes generaciones, porque esta es una carrera de relevos. El apóstol decía, estamos corriendo una carrera ante una nube de testigos. El testigo, la antorcha, era una cuestión de relevo. Alguien corría unos 100, 150 metros y luego le pasaba la antorcha al siguiente y ese salía a toda velocidad. En las Olimpiadas griegas, romanas, así funcionaba. El que tomaba la antorcha salía corriendo, corría y se la entregaba al siguiente. Y el siguiente corría, no sé, 150, 200 metros y se la entregaba al siguiente. El tema era que el último tenía que llegar a la meta. De otro modo, todo lo que los demás habían hecho se perdía. Alguna vez les conté aquí a la iglesia local hace ya más de un año y medio que en la escuela secundaria, en el high school, me anoté para correr. Porque yo no era bueno en ningún deporte, pero dije, para correr soy delgado, puedo correr mucho. Y el profesor me dijo, entrene, Gebel, entrene, porque toda una competencia depende de usted. Se trataba de una carrera de relevos. Y cuando alguien disparó, me acuerdo que yo iba a un colegio alemán llamado Siemens, que competíamos con otro colegio que tenía la empresa Ford, la compañía Ford. Y entonces estábamos en un sitio, en un carril los de Siemens, en otro los de Ford, y yo era el que tomaba tercero o cuarto lugar, si no me equivoco, el relevo. Y salieron con su antorcha encendida, y yo recuerdo que tanto los de la compañía contraria como la nuestra corrían manejando el aire o aspirando 2 veces y expirando una vez. Iban así, y yo decía, ¿por qué no se apuran? 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 ¿Por qué no corren? Pero ellos no corrían del todo, sino que iban regulando el aire y entregaban el relevo al siguiente. Y estaban todos allí, el público que yo había invitado, entre ellos mis padres, y dije, yo le voy a demostrar al mundo el atleta que se está perdiendo las Olimpiadas del mundo, de todo el planeta. Y cuando me llega a mí mi antorcha, salgo como si 1000 demonios me corrieran.
Y a los 30 metros me empezó a doler la ingle. Yo no sabía que tenía ingle hasta esa fecha, pero me empezó a doler. Y entonces seguí corriendo defectuoso, pero tenemos otra ingle del otro lado, que también empezó a doler. Así que ya no podía y me dolía y había un público y tenía que seguir por dignidad. Y seguí un rato más, pero ahora me agarró un dolor acá, como quien toma un ice cream, un helado y me duele. Entonces entre el dolor así, me senté con mi antorcha a un costado y todavía me están esperando. Nunca llegué. Arruiné la competencia. Por eso creo que me fui del país años después. Porque era una carrera de relevos y yo la arruiné en el tercer puesto. Tenía que entrenar para que cuando me tocara mi antorcha se la entregara al siguiente. Y volviendo a lo que nos compete hoy, me pregunto, ¿cuántos de nosotros haremos como este servidor y nos entregarán la antorcha y no tendremos la capacidad para entregárselo a los que vienen, a nuestros hijos, a los Eliseos, a los que esperan una doble porción de la unción? Yo espero estar haciendo historia. Espero que cuando ya no camine en esta tierra, cuando me toque bajar al sepulcro, haya aquí nuestros hijos, nietos, o aquí o donde Dios los lleve y digan, yo recuerdo aquel avivamiento glorioso del año 2011, donde la presencia, donde la gloria, donde el calor no podía impedir la presencia de Dios, donde la gente hacía filas. De allí provengo yo. Allí estaba mi abuelito haciendo filas, allí estaba mi papá, y yo sigo en esa fe, me he mantenido porque me ha pasado la antorcha. De eso se trata, de saber pasar a las siguientes generaciones. Nada grandioso se logra en una sola vida. Y tenemos la obligación moral, espiritual y humana de traspasar lo que recibimos por gracia, de traspasarlo a los que vienen. Esa es una responsabilidad histórica. Ahora, la Biblia describe un incidente no menor y que me llena de preguntas y de interrogantes. Me preocupa cuando leo este incidente de que pueda ocurrir aquí. Dios no lo permita. Los que tengan Biblia pueden ir conmigo al libro de Jueces, el capítulo 2 y el versículo 7. Hemos de leer el versículo 7, algunas partes del 10 y algunas partes del versículo 12. Pero Jueces, el libro de Jueces describe en su capítulo 2 una tragedia que yo la he visto en el pueblo americano. Una tragedia que la he visto en muchas iglesias hispanas. Jueces capítulo 2 versículo 7 dice: el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras. Digan conmigo, habían visto, porque es clave esa frase. Todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Pero murió aquella generación, dice más adelante, y surgió otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Dios había hecho por Israel. Y termina diciendo, y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto. Siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, los adoraron, provocando la ira del Señor. Me sorprende que surgiera toda una generación que no conocía a Dios. Y yo tengo mucha carga por la juventud de nuestra América Latina y nuestra juventud hispana. Hay una generación entera que no conoce lo que Dios ha hecho con nosotros. No lo sabe. No sé si es por...
approach clear, just an hour, but in the fire we're burning out. We crash, we burn, we never learn, it's a cycle. I can't discern, but in your arms I lose control. We fall apart, but still I go. Here we go again, spinning in the dark, chasing every high, even if we fall apart. Here we go again, you and me were blind, losing all we've got, but it's worth it every time. Here we go again. Here we go again. We know it's wrong, but we still pretend. Here we go again. You're not having my sweet mistake. We rise and fall, but still we drop. For just one night, it's all we need. Here we go again, we're free. Here we go again, spinning in the dark, chasing every high, even if we fall apart. Here we go again, you and me were blind, losing all we've got, but it's worth it every time. Here we go again. Here we go again. We know it's wrong, but we still pretend. Here we go again. Por culpa del trabajo, por culpa de que estamos trabajando para el crédito, por culpa de que aquí no hay mucho tiempo para hablar como en nuestros países, porque todo el mundo llega a la noche a reunirse en una mesa, si es que se reúne en una mesa, porque algunos llegan directamente a sus cuartos cansados de trabajar, no lo sé. No sé la razón, no sé si es una cuestión idiomática, cultural, pero hay una generación entera que no conoce lo que Dios ha hecho. Y adivinen de quién es la culpa. Adivinen de quién es la responsabilidad que nuestros hijos sepan lo que ocurrió, cómo Dios nos bendijo. Entonces yo quiero hablarles por un instante y quiero que me presten atención porque estos son los mensajes que literalmente cambian el rumbo de nuestra vida. ¿Me prestan sus 5 sentidos, sí o no? Díganme. Amén. Présteme mucha atención, que nada ni nadie los distraiga ahora porque esto es importante. Yo quiero hablarles de lo que la bendición que se produce cuando damos y cuando estamos bajo cobertura espiritual. ¿Qué es la cobertura espiritual? Estar bajo la unción, bajo el paraguas de la presencia de Dios. Hay mucha gente que está siendo bendecida aquí en la catedral porque está bajo la cobertura de lo que está ocurriendo. Este no es un mover de Dios que llega para los pastores, es un mover de Dios que llega para todos los que vienen aquí y reciben esta unción. Ahora, así como la unción nos hace una cobertura y nos cubre, tenemos nosotros la responsabilidad de también cubrir a nuestros hijos, a los que nos rodean, a nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de oficina, los que estudian con nosotros, los que están en casa. Tú me dices, pero es que mi esposo es un endemoniado, ¿cómo lo voy a cubrir? Aún así, la bendición de tu esposo inconverso o tu esposa inconversa, la bendición tuya los va a tocar. ¿Cuántos creen esto, sí o no? Es un efecto colateral que produce la unción. Deuteronomio 6:6 dice lo siguiente: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Presten atención, Deuteronomio 6:6. Incúlcaselas continuamente, oigan padres, continuamente a tus hijos. Es una orden de Dios. Háblales de estas palabras cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tu mano como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Dios da una orden a su pueblo para que sus hijos y sus nietos nunca se olviden lo que Dios ha hecho. Y entonces le dice a su pueblo: escuchen, habla con tus hijos todo el tiempo, sea el tema de conversación cotidiano. Cuando te levantas y cuando te acuestas. Yo pregunto, y sean brutalmente sinceros, no me digan ni amén ni ouch, solo respondan en el corazón. ¿Cuántos de ustedes en la casa durante la semana tienen un devocional privado, 5 minutos para leer la Biblia en familia?
¿Cuántos de ustedes le cuentan historias a sus más pequeños de la Biblia? De José, el José, Daniel en el foso de los leones, José ante el faraón, David contra el gigante. No hay que ser muy teólogo para hablar con nuestros hijos de la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen un momento de oración, además de la oración por los alimentos? Vamos a orar. Apaguemos la televisión y oremos 5 minutos. ¿Cuántos bendicen a sus hijos antes de ir al colegio en época lectiva? Hijo, te bendigo. Quita todo espíritu de burrez. Lo bendigo, lo cubro, lo inmunizo contra toda burla de sus amigos. Lo protejo de accidentes en la ruta. Ato al hombre fuerte de los caminos. Sal mi hijo con bendición. Estuvimos en casa de unos amigos en Miami una vez, donde el jefe de la casa es pastor y su hijo soltero de unos 30 y tantos años, 35, 34 años. De pronto viene su novia a buscarlo. Dice, bueno, me voy con mi novia. Nos presentó la novia, todos 30 y tantos años, el muchacho soltero. Y viene y le dice, papá, aún delante de la novia, papá, la bendición. Y el papá le dice, te bendigo, te cubro, te protejo, te guardo y ve con Dios. Y el hijo se va. Y yo le digo, ¿cómo alguien de 30 y tantos años te pide la bendición? Y dice, de chiquititos. No salía ni al kinder sin la bendición. Sí, pero ya es un bruto mamut de 38 años. Y dice, es que él no quiere irse sin la bendición. Y entonces me puse a pensar lo que eso significa, que alguna vez se los dije. Ese muchacho luego, quizás si se siente tentado a pecar con su novia, recordará la bendición de su padre. Su padre no le dijo, y cuidado, no manosees a tu novia, respétala, no te metas en problemas, no la embaraces. No le dijo eso, te bendigo. Que eso pesa más que decirle a alguien, cuidado con lo que vas a hacer, ve con mi bendición. Si usted se va a Las Vegas a jugar unas moneditas, yo digo, vaya a Las Vegas con mi bendición, te arruiné el juego. No vas a ganar nada. No me pidan bendición para ir a Las Vegas porque te voy a decir, te bendigo. Esa bendición opera en contra. Cuando vas a la maquinita te escapa porque vienes con la bendición de Dios. Un pastor amigo en Chile bendijo una vez a su hija que andaba rebelde y se fue a un concierto secular. Y casualmente esos que estaban allí en el concierto invitaron a las fans que estaban delante al camerino, donde iba a haber droga, alcohol y posiblemente sexo. Y entre las muchachas estaba la hija de este amigo y pasó. Pero el pastor y su esposa habían dicho, bendecimos a nuestra hija, aunque sabía que se iban en rebeldía a cualquier sitio menos a un lugar santo. Y allí en la puerta de los camerinos estaba la bruja de esta banda. La bruja, la gurú, la medium, la que le lee las cartas, la persona que es la vudú espiritual de ellos. Y dejó pasar a todas las chicas que habían elegido los vocalistas. Y cuando llegó la hija de este hombre de Dios, dijo, no, tú no. Y ella dijo, a mí también me llamaron. No, pero tú no, hay algo a tu alrededor que me ocasiona algo feo aquí. Tú no. Y ella dijo, pero yo quiero entrar. Y le dijo, ¿tú eres cristiana? Y ella dijo, no. Entonces debes tener papás cristianos, tíos cristianos, porque alguien está cubriéndote y acá no te puedo dejar entrar. Y la chica volvió. Esa es la cobertura espiritual. Esa es la unción. 3 disciplinas, quería Dios. Tema primario, todo el tiempo de los hijos. Que sea el tema que hables con tus hijos todo el tiempo. Número 2, rodéate de recordatorios de lo que Dios hizo. Y número 3, imparte la bendición. Número 1, educa espiritualmente a tus hijos. Dice el Salmo 78:4, no esconderemos de nuestros descendientes lo que el Señor hizo. Hablaremos de sus proezas, de sus maravillas. Él dictó algo para Jacob, Salmo 78:4. Ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus hijos para que lo conozcan las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, y ellos a su vez enseñen a sus hijos. Tienes que dejarle algo como herencia a tus hijos. Tienes que levantar un baluarte de modo que ellos puedan recordar. Mis hijos tal vez no, si ellos no se dediquen a ser pastores o evangelistas o misioneros,
quizás no tengan mucha Biblia como tiene alguien que tenemos este oficio de predicar semanalmente o a diario. ¿Qué tal si uno de ellos, los míos o los tuyos, decide ser ingeniero, director de cine, handyman, jardinero, camarero, piloto de avión? Posiblemente tenga que nutrirse de otros libros, si es